Bueno, muy buenas tardes. Un saludo en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Yo, en primer lugar, quisiera comenzar diciendo lo siguiente. No es cierto que el movimiento indígena, como lo señalaba un editorial este fin de semana, le haya dado el visto bueno al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es completamente falso. Aquí lo único cierto en este momento es que este proceso de consulta y concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas que convergemos en este escenario de la Mesa Permanente de Concertación están suspendidos desde el pasado 16 de enero, por varias razones. La primera de ellas, porque el gobierno no ha actuado de buena fe. No se nos ha presentado la información suficiente y necesaria. Por ejemplo, hasta el día de hoy no conocemos el plan plurianual de inversiones que define cómo va a ser la inversión del gobierno para el año 2015 y la proyección que tiene para los próximos 4 años. Por ejemplo, no hemos conocido el contenido del articulado de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es la que se presenta al Congreso de la República para que el Congreso discuta, debata y apruebe. Y ya nosotros vivimos una experiencia hace 4 años en la que pactamos 96 acuerdos con el gobierno nacional, de los cuales solamente se implementó un 14% de esos acuerdos. Y la causa principal por la que esos acuerdos no se hayan cumplido en estos 4 años ha sido fundamentalmente de recursos, de presupuestos para cumplir con esos acuerdos. Eso que ocurrió con el plan de desarrollo ha ocurrido con el programa de garantía, con los planes de salvaguarda, con el decreto de ley 4633 y con todos los instrumentos jurídicos y de política pública que hemos concertado con el actual gobierno del presidente Santos. Por eso, el movimiento indígena ha tomado la decisión de suspender estos diálogos hasta tanto el señor presidente de la República, en cabeza del presidente de la República, con sus ministros, tome una decisión de cuál va a ser el presupuesto que le van a adjudicar a los acuerdos a los que lleguemos en esta mesa de diálogo. Los indígenas en Colombia somos más de 2,5 millones de indígenas, más del 4%. Y la propuesta que llevamos para negociar con el gobierno en términos presupuestales está por debajo del 3% del presupuesto durante los próximos 4 años. Es decir, si tomáramos, por ejemplo, el criterio poblacional, estamos por debajo de la población indígena, teniendo en cuenta que la población indígena es donde se registran los mayores índices de necesidades insatisfechas, donde están acentuados los mayores porcentajes de pobreza extrema, donde realmente hay unas situaciones de exclusión, de discriminación a lo largo y ancho del país. Todas nuestras propuestas están encajadas dentro de los ejes que plantea el gobierno nacional, dentro de los pilares que plantea el gobierno nacional. No hay ninguna propuesta de ellas que esté por fuera de los ejes que hemos planteado. Nosotros esperamos entonces que este gobierno, que ha empuñado la bandera de la paz, empiece a mostrar gestos de paz coherentes con la realidad de nuestro país. No podemos pretender que un conflicto de más de 50 años lo podamos resolver en La Habana sin resolver los problemas sociales, que son los que alimentan el conflicto en cada uno de los territorios. Nosotros queremos aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado enérgico, con mucha fuerza y muy respetuoso al señor presidente de la República, a llamar al orden a todo su gobierno en sus distintos órdenes, porque una cosa es lo que el presidente le habla al país en sus alocuciones presidenciales, en las reuniones que sostenemos, y otra cosa cuando tenemos que sentarnos con los funcionarios a negociar, a veces irrespetuosos y aún discriminatorios con las causas de los pueblos indígenas. Por eso llamamos al señor presidente y a todo su gobierno a ser coherente con el momento político que atraviesa el país.
y entender que la paz se construye a partir de cumplir con los acuerdos, a partir de reconocer a quienes durante más de 500 años hemos tenido que enfrentar la guerra y en estos 50 años hemos tenido que seguir batiéndonos en medio de la confrontación armada. Creemos nosotros que el mayor gesto de paz que el presidente puede hacer en estos momentos es anunciarle al país un acuerdo con los pueblos indígenas, con los pueblos afro-rum del país, quienes más hemos sido afectados por el conflicto, para empezar a pagar esta deuda histórica que el Estado colombiano tiene con los pueblos indígenas de Colombia. Buenas tardes.